Capítulo 637. Cambio de enfoque, 2. Ha pasado un tiempo desde que te vi sonreír. Amanda se acercó a mí después de que salí de la habitación. Su rostro era inusualmente serio. Me volví para mirarla mientras inclinaba la cabeza. ¿Crees? Nunca me di cuenta realmente si tenía que ser honesto, pero no es que me sorprendiera este desarrollo. No había mucho de qué sonreír. Además, habiendo tenido otro ataque hace solo un par de minutos, realmente no podía sonreír. Aquí. Amanda colocó sus manos en los bordes de mis labios y los tiró hacia arriba. Mucho mejor. Ella misma devolvió una sonrisa. Su sonrisa era impresionante. Lo suficiente para hacer que cualquiera cayera en un trance con solo una mirada. Bueno, cualquiera menos yo. Ya estaba bastante acostumbrado a sus sonrisas. Bueno, en su mayoría. No era exactamente totalmente inmune. ¿Bubamat estás haciendo? Era difícil hablar cuando ella tenía sus manos en mis labios, tirando de ellos hacia arriba. Ayudándote a sonreír. ¿Qué tiene que ver eso con la situación? Nada. Amanda me soltó los labios. Es que te ves mucho mejor si sonríes un poco más a menudo. Inclinando aún más la cabeza, finalmente asentí. Bueno, claro, trataré de sonreír más. Esto no era una petición tan difícil. No es que sonreír fuera tan difícil. Sonreí. ¿Feliz? ¿Por qué? Estoy sonriendo, ¿no? Las cejas de Amanda se fruncieron. No. ¿HM? La reacción de Amanda me tomó por sorpresa. ¿De qué estás hablando? ¿Me estaba jugando una broma? Podía sentir claramente que estaba sonriendo. ¿Me estás tomando el pelo? Preguntó Amanda, acercándose a mí. Negué con la cabeza. Eso es lo que te iba a preguntar. El rostro de Amanda se endureció. Su reacción me tomó por sorpresa. Oye, ¿qué pasa? Aquí. En lugar de responderme, sacó un espejo de bolsillo y me lo entregó. Lo tomé de su mano y lo miré. No puede ser. Reflejada en él estaba mi cara. Pelo negro azabache, ojos azules profundos, a primera vista, no parecía haber nada malo en ello. A primera vista, sin embargo. Al inspeccionarlo más de cerca, me di cuenta de algo. ¿Por qué no estoy sonriendo? Mi expresión estaba rígida. Aunque sentía que sonreía, no tenía una sonrisa en mi rostro. ¿Qué demonios? Cerré el espejo de bolsillo y se lo devolví a Amanda. Gracias. Ren, ¿qué pasa? Amanda tomó el espejo de bolsillo y me miró con una expresión preocupada. Moví la mano en señal de tranquilidad. No hay nada de qué preocuparse. Solo un pequeño efecto secundario de practicar cierto arte. Pronto podré sonreír. Eso fue una mentira. Lo más probable es que esto haya sido resultado del ataque anterior que tuve. Por ahora, es mejor si solo hago como que es algo así como un efecto secundario de un arte que estoy practicando. Si tú lo dices. Amanda sintió con la cabeza, su rostro aún lleno de duda y preocupación. Obviamente, no se creyó mi excusa, pero como era de esperar de ella, no presionó para obtener una respuesta. ¿Tienes hambre? Me froté el estómago e intenté cambiar de tema. Un poco. Entonces, ¿qué te parece si vamos a comer? No me importaría. Genial. Estiré un poco la espalda y le hice un gesto a Amanda con la mano. Vamos a comer. M.I.Chem. Debido a la suave brisa que soplaba sobre la pradera, las briznas de hierba que antes estaban erguidas se inclinaron en una postura de postración. 3 figuras cruzaron a toda velocidad el campo de hierba mientras sus pies dejaban huellas poco profundas. Se movían de una manera tan encubierta que no dejaron rastro de su presencia. ¿Cuánto tiempo más tenemos que movernos? Había un total de 3 sombras, y una de ellas era Melissa. Su respiración se había vuelto entrecortada mientras se esforzaba por seguir el ritmo de Jin y Emma.
Desaceleren, carajo. Voy a morir a este ritmo. No fue hasta que comenzó a maldecir que Jin y Emma finalmente disminuyeron la velocidad y le dieron tiempo para recuperarse. Tengan un poco de piedad. Estoy a punto de morir aquí. Rápidamente se dejó caer en la hierba y apoyó su cuerpo con las manos extendidas. La primera en quejarse fue Emma, quien refunfuñó. No puedes culparnos por ir demasiado rápido. Tú fuiste quien insistió en seguirnos. Eso es porque no sabía que iban a correr durante 5 horas seguidas. A Melissa le costaba respirar mientras apoyaba las manos en las rodillas y respiraba profundamente para intentar estabilizarse. Los dos se movían a un ritmo tan rápido que le era imposible seguirles el ritmo. A pesar de que no era precisamente una persona débil con su rango actual estaba exhausta, y si no fuera porque finalmente se detuvieron, ya habría empezado a vomitar en el suelo. Joder, nunca debí haber aceptado seguirlos. Melissa se agarró el estómago y se dejó caer de espaldas sobre la hierba. Su objetivo era claro, encontrar la hierba que quería. Seguir a Jin y Emma parecía ser la mejor opción, pero eso resultó ser un grave error de su parte. Levantando la cabeza para mirar a Emma y Jin, Melissa miró al cielo oscuro y agitó la mano. Descansen un poco ustedes dos, no podré moverme por al menos 10 minutos. Podrían descansar también. Pero estoy bien. No estoy cansado en absoluto. Yo tampoco. Emma y Jin respondieron mientras intercambiaban miradas por un momento. Melissa apretó los dientes con fuerza. ¿Estoy fuera de forma? Se pellizcó ligeramente el estómago y luego bajó la cabeza y dejó que su cabello cayera a un lado de su rostro. Reflexionando sobre algo, preguntó. Por cierto, ¿estás seguro de que vamos en la dirección correcta? Positivo. Jin respondió mientras miraba hacia la distancia. Según los Orcus, ¿esta es la dirección de donde deberían estar los demonios Kou? El discurso de Jin se detuvo. Fue entonces cuando sus ojos se entrecerraron de repente y su expresión cambió. Rápidamente se dio la vuelta y su figura desapareció del lugar. Escóndanse, rápido. ¿Qué? No hay tiempo para eso. Después de agarrar a Melissa del brazo y tirar de ella, Emma se dio la vuelta y siguió a Jin desde atrás. Vieron una gran roca a lo lejos y se escondieron detrás de ella. Inmediatamente después de eso, Jin dio un paso adelante. Al presionar su pie contra el suelo, Melissa sintió una leve fluctuación en el aire. Sus acciones repentinas despertaron su curiosidad mientras miraba a su alrededor, preguntándose qué había hecho. Pero justo cuando iba a decir algo, notó algo en la lejanía. Su boca se cerró al instante y su expresión imitó la de Jin y Emma. Bueno, mierda. Todo está listo. Me encontré con Randur después de recibir un mensaje directo de él. Estábamos parados frente a una habitación circular rodeada por 4 gruesos pilares de metal en uno de los niveles inferiores del castillo. La habitación estaba llena de un extraño zumbido, y cada uno de los 4 pilares metálicos tenía unas extrañas runas brillantes en los lados. Podía sentir finos hilos de mana cubriendo mis dedos cuando extendí la mano. La sensación me recordó el entumecimiento que se produce cuando la mano se duerme. «Esto es increíble», murmuré en voz baja con asombro mientras miraba la estructura frente a mí. «Entonces, ¿esto es una cámara de mana?» En efecto, lo es. Homnuk caminó desde la parte trasera mientras cargaba una toalla cubierta de manchas negras. Se limpió las manos y le dio una palmada a uno de los grandes pilares metálicos. Hay un total de 4 pilares, como es evidente. Estos pilares convierten el mana que ha sido encarcelado dentro del núcleo, y luego lo liberan lentamente dentro de la cámara. En comparación con simplemente romper el núcleo para liberar el mana que contiene, la cámara liberará gradualmente el mana a un ritmo que se puede absorber con calma. Esto hará las cosas mucho más fáciles para ti y para cualquiera que desee entrar. No solo es más eficiente, sino que podrás permanecer por periodos de tiempo más largos sin necesidad de cambiar los núcleos. Se dirigió hacia un panel situado hacia el lado de la habitación. Además, como el ritmo de absorción de cada uno es diferente, puedes ajustar la tasa de liberación de maná en función del rango de alguien. Para ti, ¿estaría alrededor del rango? Presionó una de las teclas delante del panel. El espacio vibró ligeramente mientras un sonido mecánico rezumaba por el aire.
Las runas que rodeaban los pilares comenzaron a emitir un brillo más intenso, y se notaba un espesamiento del aire dentro de la cámara. Increíble. Vale, pruébalo. Homnuk me señaló con la mano. Lo miré un momento antes de asentir con la cabeza y obedecer. ¿HM? En cuanto puse un pie en la habitación, me sorprendió la repentina reaparición de una sensación que me era muy familiar, pero que no había experimentado en un tiempo, bueno, al menos no a este nivel. Sin saberlo, los poros de mi cuerpo comenzaron a abrirse, y empecé a aspirar ansiosamente el maná que flotaba en el aire. Esto es increíble. Volví la cabeza para mirar a Homnuk y Randur, quienes me sonreían con sonrisas orgullosas en sus caras. ¿Qué te dije? Randur comenzó a golpearse el pecho. Déjanoslo a nosotros y haremos que las cosas funcionen. Claro. Asentí con la cabeza a sus palabras. En menos de una semana después de hacer la solicitud, ya habían construido una cámara de maná que podía usar para mi entrenamiento. La velocidad era asombrosamente rápida, lo que era increíblemente útil para mí en este preciso momento. Especialmente con la sombra de la inminente guerra sobre nuestras cabezas. Mi cuerpo se estremeció de emoción, y al hacerlo, salió aire turbio de mi boca. Claramente, el abundante maná que me rodeaba había comenzado a estimular los poros de mi cuerpo. Miré con amargura a Randur y Homnuk, quienes se sonrieron irónicamente mientras intercambiaban miradas. Randur fue el primero en hablar mientras hacía un gesto con la mano y me decía adiós. Te dejaremos solo. Nuestro tiempo casi se acaba, así que nos ocuparemos de algunas cosas y volveremos para despedirnos. Vale. Avísame cuando os vais. Claro que sí. Buena suerte con tu avance. Les despedí con la mano y me senté en el suelo. Respirando hondo de nuevo, cerré los ojos y me concentré en el maná que me rodeaba. Todo a mi alrededor se quedó gradualmente inmóvil, y millones de partículas de diferentes colores aparecieron en mi visión. Su presencia desencadenó algo en mi mente, haciendo que los músculos de mi cuerpo se contrajeran. Sentí una oleada de rara emoción invadirme. Lo siento. Definitivamente puedo llegar al rango pronto. Capítulo 638. Cambio de enfoque, 3. Nos vamos, humano. Randur habló mientras Homnuk estaba a su lado, ambos de pie detrás de la cámara de maná. Habían pasado casi 20 días desde que los dos llegaron a este planeta, y desafortunadamente para ellos, ahora era el momento de partir. Esta noticia no les hizo felices. Se hubieran quedado en el planeta si no fuera por la situación en Enlour. Sin embargo, sus altos cargos les impedían quedarse, lo cual era lamentable. Homnuk y yo seremos los únicos que nos vamos. Como prometimos, los otros enanos se quedarán aquí contigo, y como ya mencionamos, desactivaremos el portal y solo lo reactivaremos cuando regresemos. Esta es solo una pequeña precaución que tomaremos para asegurarnos de que el planeta permanezca oculto. Por supuesto, si quieres abrirlo de nuevo, simplemente puedes pedirle a Rayyan, ya que él tiene la llave para activar el portal. Aunque los enanos que habían venido aquí eran gente en la que ambos habían depositado toda su confianza, nunca era mala idea ser precavido. Siempre era la persona en la que más confiabas la que te traicionaba. Como resultado, Homnuk y Randur llegaron a la conclusión de que sería prudente cerrar el portal al salir de él. En cualquier caso, incluso sin Rayyan, dijiste que tenías otra forma de salir, así que no diré nada más. Randur golpeó la gran puerta metálica que lo separaba de Ren, que aún estaba dentro. Te deseo suerte con tu avance. Gracias. La voz de Ren finalmente pudo escucharse desde el otro lado de la puerta. Randur devolvió una sonrisa. De nada. Se dio la vuelta después de eso. Homnuk lo siguió de cerca por detrás. Volveremos en un mes como máximo, tiempo humano, que aquí son alrededor de un año. ¿10 meses? Las cejas de Randur se fruncieron y murmuró para sí mismo. Bueno, no debería ser una guerra que dure demasiado. En cualquier caso, para cuando regresemos, todo debería estar resuelto. Con suerte, la base de la ciudad ya estará construida para entonces. Honestamente dudo que Ren necesite más de medio año para acabar completamente con los demonios.
Homnuk comentó desde un lado. Él también estaba envuelto en una seria reflexión sobre el tema de los demonios. Debido a que este planeta les brindaba a los enanos una gran cantidad de oportunidades, era comprensible que estuviera ansioso por el asunto. No te preocupes por eso. Si logra romper, la guerra debería ser un paseo. Supongo que tienes razón. Homnuk finalmente asintió con la cabeza. Aunque no era tan fuerte como Randur y no era especialista en combate, tenía ciertos artefactos que podían ayudarlo a determinar cuán fuerte era Ren, y después de usarlos brevemente para medir la fuerza de Ren, supo que las palabras de Randur contenían algo de verdad. Dicho esto, Tengo la sensación de que las cosas son un poco más complicadas de lo que parecen en la superficie. no era solo una sensación porque su artefacto detectó una poderosa fluctuación proveniente de la distancia. Sin embargo, debido a que estaba tan lejos, Homnuk no podía estar seguro de la validez de su suposición. Al escuchar sus palabras, la expresión de Randur cambió a una de seria preocupación. ¿De qué tan seguro estás? No muy seguro. Homnuk sacudió la cabeza antes de darle un resumen aproximado de lo que había encontrado. Ya veo, eso tiene sentido. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Nada, tenemos que volver por el momento. Depende del humano averiguar cuál es el siguiente paso en el proceso. Hemos terminado nuestra parte, y ahora es el momento de irnos. Bueno, está bien. Homnuk bajó la cabeza y luego indicó que entendía con un asentimiento. Supongo que tienes razón. No debería ser demasiado para él. Especialmente considerando la gran cantidad de caras nuevas que trajo. Su fuerza no era mala, eso seguro. Sí. Randur asintió con la cabeza de forma discreta antes de dirigir su atención hacia un pasillo específico. Homnuk lo siguió en silencio desde atrás. No pasó mucho tiempo antes de que los dos volvieran a la Tierra. Los demonios vienen, puedo sentir su presencia. Silug abrió los ojos y comenzó a caminar hacia la distancia. Al levantarse de su asiento, tenía una expresión de gravedad incomparable. Nunca antes en su vida había sentido el mismo nivel de miedo que en ese momento. Ni siquiera cuando estaba en la primera línea de la guerra que había ocurrido unos días atrás. Tenía la clara impresión de que la muerte misma se acercaba a él en la distancia en ese momento. Donde quiera que pasara, solo dejaría desolación atrás. ¿Estás listo? Ongolung se colocó a su lado y le preguntó. Silug le dirigió una mirada. No. Sacudió la cabeza. Luego, con tristeza y franqueza, compartió su punto de vista sobre el asunto con Ongolung, quien en ese momento tenía sus fuertes brazos cruzados sobre sí mismo y miraba hacia la distancia. Si mis cálculos son correctos, no duraremos más de un día. Estamos en una desventaja tan grande en esta guerra. Excluyendo los suministros de alimentos, la gran cantidad de enemigos es lo que me preocupa. Un pensamiento repentino se le ocurrió a Ongolung cuando se volvió para mirar a Silug. ¿Qué hay del humano? No puede ayudar. Sí es él. Eso es con el humano incluido. Silug le echó agua fría a Ongolung al interrumpirlo. A pesar de que sabía que Ren era una persona capaz, al final del día, según lo que observó, era más fuerte que él, pero no significativamente más fuerte que él. Al menos no hasta el punto en que Silug se sintiera completamente desesperado. Aunque lo sometió completamente y demostró una gran fuerza durante la Primera Guerra, Silug creía que esto no era suficiente. Sabía que el enemigo que se acercaba podría no ser significativamente más poderoso que Ren, pero eso era irrelevante para la discusión en cuestión. ¿Qué diferencia haría si él fuera el individuo más fuerte en el campo de batalla si se enfrentara a millones de demonios? Incluso un elefante moriría a manos de millones de hormigas. Prepárate para la batalla. Después de mirar una última vez en dirección al horizonte, Silug se dio la vuelta y entró en el castillo una vez más. Justo cuando estaba a punto de entrar, no se olvidó de decir unas palabras más a Ongolung, quien seguía mirando fijamente el horizonte. Esta puede ser nuestra última guerra, pero al menos deberíamos hacerla valer. No mueras en vano. Su presencia se desvaneció gradualmente en el fondo del castillo. Un gemido escapó de mi boca al sentir una sensación dulce subir desde la parte posterior de mi garganta. Joder,
Esto es mucho más difícil de lo que pensé originalmente. Romper a través del rango fue una tarea más difícil de lo que había anticipado originalmente. A pesar de la abundante mana que me rodeaba, por alguna razón desconocida, mi cuerpo se negó a subir de rango. Normalmente, habría una extraña sensación de hormigueo recorriendo mi cuerpo cuando sentía que estaba a punto de romper. Al menos, la forma natural. No era tan así cuando alguien tomaba una hierba para aumentar su rango. En cualquier caso, actualmente no sentía nada en absoluto, lo cual era extraño. Juro que sentí la sensación hace poco. ¿Qué está pasando? 10 minutos. 20 minutos. 1 hora. 2 horas. No importaba cuánto tiempo pasara, la sensación que esperaba nunca llegaba. ¿Qué está mal? Sabía que estaba cerca de romper el rango. El hecho de que ya pudiera aglomerar al hombre en forma sólida era un testimonio de eso. Sin embargo, había algo que todavía me faltaba. Pero, ¿qué es exactamente lo que me falta? No importaba cuánto me rompiera la cabeza con el tema, simplemente no podía encontrar una solución al problema. De repente, la habitación comenzó a temblar y pude oír una explosión en la distancia. Instantáneamente, fui consciente de que la guerra ya había comenzado, y la sensación de urgencia que había estado experimentando antes solo se intensificó. Mierda, esto no puede continuar. Cuanto más procrastinara, peores serían las circunstancias cuando finalmente saliera al exterior. A pesar de que tenía fe en que Hein y los demás causarían un daño significativo a los demonios, no podía evitar sentir que tal vez no fuera suficiente. Los demonios eran simplemente demasiado numerosos, y... ¿qué pasa si hay un demonio que es mucho más fuerte de lo que se sabe? ¿Uno que incluso podría causarle problemas a Liam? Hablando realista, con Liam por ahí, no debería haber ningún problema en la guerra. Era fuerte. De hecho, probablemente era tan fuerte como yo. Su presencia me proporcionaba una sensación de comodidad y seguridad, sin embargo, y sí, en el escenario más improbable, el demonio que vigilaba a los demás demonios era algo que ni siquiera él podía controlar. Eso sería realmente malo. A medida que trabajaba más duro para recoger el maná que estaba a mi alrededor, la sensación de urgencia que había estado acumulándose dentro de mí se intensificó aún más. Pude sentir que mi cabeza empezaba a girar mientras mi corazón empezaba a latir cada vez más rápido, y antes de darme cuenta, el sudor empezó a correr por mi cara. ¡Que se joda! Cuando pasé mi mano por delante de mí, una variedad de plantas medicinales y pociones se materializaron ante mis ojos. No puedo dejar que eso suceda, debo romper, pase lo que pase. Extendí la mano y tomé una de las hierbas, y luego la mordí. Ya que no puedo romper naturalmente, mejor la fuerzo. Tan pronto como di un mordisco a la hierba, sentí una oleada de energía por todo mi cuerpo, y el latido en mis venas se intensificó. Apreté los dientes y me preparé para la inevitable agonía que estaba a punto de sobrevenir. Este no iba a ser un avance suave. De hecho, lo más probable es que fuera muy doloroso. Capítulo 639, Guerra 1. Ya están aquí. Hein desvió la mirada hacia el horizonte lejano, luego volvió su atención a la gente que estaba a su lado. Todos estaban allí, desde Raan hasta An Yufei. Aparte de Ren, todos los que formaban parte del grupo de mercenarios estaban presentes. Un aire solemne impregnaba el área a su alrededor, y pudo sentir cómo su mano apretaba más fuerte el escudo que sostenía. ¿Están seguros de que pueden manejar esto? Mientras Ryan miraba hacia la distancia, luchaba por encontrar las palabras adecuadas para decir. El color de su rostro comenzó a desvanecerse y retrocedió sin darse cuenta. Aunque Ren dijo que la siguiente ola sería mucho más difícil. No pensé que fuera a ser tanto más difícil. Te entiendo. Hein murmuró algo en voz baja mientras giraba la cabeza y miraba hacia la distancia, donde podía ver que todo el paisaje se estaba volviendo completamente oscuro. Cuanto más tiempo pasaba, más evidente se volvía que una sensación de fatalidad inminente emanaba del distante mar de oscuridad que se extendía hasta el horizonte y no parecía tener fin. ¿Qué es este olor? Olfateando con la nariz, Hein pudo detectar el hedor putrefacto de carne muerta y en descomposición que provenía de todos los orcos que habían muerto en la guerra anterior y que todavía se mantenían en el área donde habían muerto. Le revolvió el estómago,
y justo cuando estaba a punto de apartar la cabeza, Leopold habló. Ya no podemos estar tan relajados como en la batalla anterior. Ava sintió con la cabeza en señal de acuerdo mientras murmuraba algo más en voz baja. Espero no tener que sacrificar a ninguna de mis mascotas. Su voz era lo suficientemente audible como para que Hein la escuchara. Él sacudió la cabeza al escuchar sus palabras. Realísticamente hablando, su deseo era imposible. El número de demonios en la distancia superaba el 1.000.000. Con solo alrededor de 100.000 orcos de su lado, la batalla era muy desventajosa. La única manera en la que puedo ver que ganemos es si Ren, Liam y los demás pueden hacer la diferencia. La realidad era que los seres más fuertes normalmente ganaban las guerras. Las guerras libradas por los seres de rango inferior no eran tan significativas como las que libraban los seres superiores. Cada uno de los seres superiores podría eliminar miles de seres de rango inferior con solo un movimiento de sus manos. Era muy importante que hicieran la diferencia. «Hey, Liam». Hein llamó de repente. Liam se volvió para mirarlo una vez que escuchó su nombre. ¿Qué pasa? ¿Sientes alguna presencia fuerte proveniente de los demonios en la distancia? Liam tenía un poder especial. Uno que le permitía medir el nivel de poder de una persona con solo una mirada. Liam daba la impresión de ser una persona muy temeraria por fuera, la única razón por la que podía ser temerario era por esta habilidad rota suya. Tenía una comprensión completa del nivel de poder de su adversario, por lo que podía juzgar cuándo luchar y cuándo retirarse. Aunque era cierto que era un maníaco de la batalla, había una buena razón por la que todavía estaba vivo hasta este momento. Y seguro que no era porque simplemente tenía suerte. En su mayor parte, eso es. Sí, siento mucha presencia fuerte, dijo Liam. Para sorpresa de Hein, la voz de Liam era extremadamente solemne en ese momento, lo cual era bastante inusual para él porque normalmente sonaba aburrido. De hecho, también detectó un toque de emoción en su voz. Claramente, la situación le había hecho cosquillas al espíritu de batalla. Hay múltiples demonios de rango marqués que puedo ver con solo una mirada. ¿Cuántos? Como 26 de ellos. TSS. Hein respiró hondo un aire gélido. El ambiente se tornó pesado de repente, tan pronto como sus palabras salieron. 26. Ryan gritó conmocionado, despertando de su aturdimiento. Su expresión era pálida. Tal vez estamos jodidos. Hein sintió su mano temblar un poco mientras miraba a Ryan. Su reacción, la entendía. Contando a Liam, Angélica, Siluk, Ongulong, Ren, Jin, y posiblemente Anjufei, estaban en una desventaja enorme cuando se trataba de aquellos que podían enfrentarse a demonios de rango marqués. Para empeorar las cosas, las siguientes palabras de Liam hicieron que las caras de todos se congelaran. También parece haber un demonio de rango duque escondido al final. Los ojos de Liam se entrecerraron, y el tono amarillo que emanaba de ellos se hizo más brillante. No pasó mucho tiempo antes de que su rostro se pusiera extremadamente serio. Tampoco parece un demonio de rango duque normal. Me temo que es alguien que está en las últimas etapas de su rango. Él no es alguien que pueda derrotar con mis habilidades actuales. Ja ja. Hein soltó una risa nerviosa mientras miraba al horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, finalmente se sintió desesperado, y sus rodillas comenzaron a debilitarse un poco. Tal vez si me muera hoy. Los demonios estaban ahora más cerca que nunca, y la presión que emanaba de ellos era aún más evidente. Era tremenda. ¡Ah! Hein dejó escapar un largo suspiro y bajó la cabeza. Supongo que te veré pronto, serpiente pequeña. Hein puso una cara valiente y respiró hondo, golpeándose las mejillas y haciendo un fuerte sonido de palmas que sorprendió a todos los que lo rodeaban. ¡A la mierda!, maldijo en voz alta. No tiene sentido pensar negativamente. En este momento, con todo el entrenamiento que hicimos durante los 2 últimos años, no hay nada que diga que vamos a perder. Tampoco creo que Ren nos enviara aquí sin saber la situación. Simplemente vamos a intentar no morir, ¿de acuerdo? ¿Quién dijo algo sobre rendirse? Hein sintió de repente la mirada disgustada de Liam.
Volvió su mirada hacia la distancia y añadió. Nunca dije que la guerra no fuera ganable. Yo solo, esto es tan divertido. Liam gimió a mitad de su frase. Todos se apartaron silenciosamente de él. No es que a él le importara, ya que continuó mirando al horizonte y desenvainó lentamente su espada. Cuanto más lo pienso, más emocionado me pongo. Finalmente, no tengo que contenerme, quiero ver qué tan fuerte me he vuelto. Clank. 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 En ese preciso momento, un ensordecedor traqueteo metálico resonó por el aire mientras las puertas del castillo comenzaban a descender y grandes catapultas comenzaban a moverse hacia el área circundante. Diversos tipos de orcos, que se contaban por decenas de miles, estaban estacionados cerca de las catapultas y las empujaban lentamente hacia adelante. Sus enormes estructuras atrajeron instantáneamente la atención de Hein y los demás. Están usando esas cosas de nuevo, no sirve de nada. Aunque son fuertes, se tarda demasiado en recargarlas. Para cuando lleguen los demonios, la formación de los orcos estará en desorden. Leopold murmuró mientras inclinaba su cuerpo hacia adelante, mirando los grandes catapultas que bajaban por la colina. Tiene razón. Hein asintió silenciosamente con la cabeza al escuchar los comentarios de Leopold. La debilidad de las catapultas era evidente para él. Al menos por lo que vio en la primera batalla. No solo se requería una cantidad excesiva de tiempo para recargarlas, sino que también interrumpían el ímpetu de los orcos, quienes se veían obligados a reposicionarse en orden a medida que cada recarga los desplazaba de su formación. Se desperdició mucho tiempo precioso como resultado de este problema. No necesariamente es así. Ryan sacudió la cabeza una vez que escuchó los comentarios de Leopold. Todos volvieron su atención hacia él, quien señaló con calma las catapultas. ¿Por qué no miran de cerca? ¿Esas cosas se les parecen a catapultas normales? Sus palabras hicieron que las pupilas de todos se contrajeran mientras se concentraban más intensamente en las catapultas. Fue en ese momento que los ojos de algunas de las personas presentes se abrieron de golpe conmocionados. ¿Eso? Ryan asintió con la cabeza y explicó, esperando completamente sus reacciones. Sí, los enanos han hecho ajustes a las catapultas, así que no hay necesidad de que nadie se preocupe por la situación actual. Según lo que he recopilado, la cantidad de tiempo que se tarda en recargar las catapultas se ha reducido significativamente, y su peso también se ha reducido drásticamente. De repente infló un poco el pecho. Y esto no es gracias a mi maestro, Homnuk. Gracias a Dios. Hein suspiró aliviado al escuchar las palabras de Ryan. Casi se había olvidado de los enanos. Hein no había podido ver lo que estaban haciendo los enanos porque había estado entrenando con los demás. Sin embargo, cuando pensó en Enlour y lo inteligentes que eran los enanos, todo comenzó a tener sentido para él. Con su ayuda, la situación no era tan desesperada como creía. ¿Es eso lo único que construyeron? De repente escuchó la voz de Anju Fei. Ryan lo miró brevemente y respondió. No, todavía hay un par de cosas más que han construido. Por ejemplo, las paredes del castillo se han reforzado, y lo mismo puede decirse del equipo que llevan los orcos. Ryan señaló hacia los orcos en la distancia, que marchaban hacia adelante con las catapultas a sus lados. Si miran de cerca lo que llevan puesto, notarán que su armadura y armas son nuevas. En los últimos días, los enanos han fundido y elaborado un nuevo lote de armaduras que es significativamente más fuerte y duradera que las que usaban anteriormente. En comparación con el pasado, su eficacia en combate ha aumentado significativamente. Eso tiene sentido. Hein asintió mientras colocaba su mano sobre la fortificación. Era como dijo Ryan. La armadura y las armas que llevaban los orcos parecían más nuevas en comparación con las que usaban anteriormente. Con eso, deberían poder durar más, pero... Hein suspiró mientras volvía a mirar hacia la distancia. Simplemente había demasiados demonios para que los contara. Estaba empezando a dudar de la efectividad de este cambio de equipo. Por lo que parece, el cambio de equipo no va a ser suficiente. Hablando con realismo, el resultado de la guerra dependerá más de Liam o Ren. Los dos más fuertes del grupo.
Si de alguna manera lograran derrotar a todos los demonios de rango marqués y al demonio de rango duque, entonces quizás habría una posibilidad de que ganen la guerra. Pero eso solo si Ren está aquí. Dándose la vuelta y viendo que Ren todavía no estaba presente, Hein sacudió la cabeza con gravedad. Por lo que había oído, estaba tratando de romper a través del siguiente rango. Eran buenas y malas noticias. Echando otro vistazo a los demonios en la distancia, el agarre de Hein sobre la fortificación se intensificó. Espero que llegue a tiempo, o estamos jodidos. Capítulo 640, Guerra 2. El ejército superior de los demonios estaba formado por un demonio de rango duque, 27 demonios de rango marqués y 500 demonios de rango conde. Era una fuerza que debería haber arrasado fácilmente con todo lo que había en el planeta. Habrían conquistado todo el planeta hace mucho tiempo si el objetivo final del demonio no hubiera sido convertir a todos los orcos en sus contratantes. Suriol, el demonio de rango duque a cargo de supervisar este planeta, flotaba actualmente al final del ejército. Detrás de él estaban los 27 delegados de rango marqués, mientras que los demonios de rango conde estaban en la primera línea, liderando la legión de demonios. Duque, casi hemos llegado. Uno de los delegados de los demonios habló. Suriol se detuvo en el aire y miró a la distancia. Sus cejas se fruncieron con fuerza. De un mismo modo, los delegados de los demonios se detuvieron y giraron la cabeza para mirarse el uno al otro. Les pareció peculiar la manera en que se comportaba Suriol. ¿Hay algo que te desagrade, Duque? Preguntó el demonio que había hablado antes. Suriol negó con la cabeza. No. Los demonios respiraron con alivio. Suriol era famoso por su naturaleza impaciente y tiránica. Un solo movimiento en falso y se encontrarían muertos sin saber cómo habían muerto. Sin embargo, sus siguientes palabras llenaron el aire de una tensión considerable. Simplemente tengo la clara impresión de que hay varias figuras poderosas en la distancia, de las que el informe de exploración no me hizo consciente en absoluto. Si el error fuera solo por un factor de 1, posiblemente hubiera dejado pasar las cosas, sin embargo, por alguna razón, tengo la impresión de que la cantidad de figuras poderosas es mucho mayor de lo que se informa. ¿Por qué? Los delegados de los demonios rompieron a sudar frío mientras miraban a la distancia. Aunque no mostró su ira externamente y no dijo nada para indicarla, todos entendían que Suriol estaba increíblemente furioso en ese preciso momento. Era el tipo de demonio que era más feliz cuando tenía el control total de todo, por lo que el hecho de que esta cadena de eventos hubiera ido claramente en la dirección opuesta a lo que prefería le resultaba muy frustrante. Que hubiera variables que no había considerado, estaba claramente disgustado. ¿Cómo es posible? Estoy seguro de que nuestros espías se habrían dado cuenta si hubiera alguien de esa talla ahí dentro. Uno de los demonios habló conmocionado. Es cierto, si hubiera tanta gente fuerte y nosotros pudiera. El demonio se detuvo a mitad de su frase. En su vista estaba la mano levantada de Suriol, una señal para que dejara de hablar. Deja de hablar por ahora. Dejaré pasar esto ya que no es un problema tan grave. Todos los demonios suspiraron aliviados al escuchar sus palabras. Dependiendo de qué tan bien te desempeñes en la guerra, decidiré si matarte o no. Una vez que pronunció esas palabras, los rostros de los delegados demoníacos se endurecieron. Todos tragaron saliva mientras intercambiaban miradas. Claramente, la amenaza de Suriol había funcionado, ya que sus miradas se volvieron agudas. Especialmente cuando miraban al castillo y al ejército Orsen en la distancia. ¿Qué quieres que hagamos, Duque? Nada por ahora. Por lo que parece, nuestros enemigos son conscientes de que hemos implantado espías en su medio. Suriol amortiguó el entusiasmo del grupo. Miró al vasto ejército frente a él con una expresión fría e impasible. Dejen que los demonios más débiles luchen por el momento, no hay necesidad inmediata de que nos unamos al conflicto. Observen la situación desde donde están e intervengan si notan algo fuera de lugar. De lo contrario, permanezcan en su lugar mientras me encargo del líder Orsen.
Las alas de Suriol comenzaron a expandirse lentamente. Después de presionar su pie en el aire, desapareció de su ubicación anterior y se materializó en la cima del ejército demoníaco. Fab. Mientras extendía aún más sus magníficas alas en el aire, produjo una sombra masiva en el suelo debajo. Mientras miraba alrededor del castillo, sus ojos finalmente se posaron en un individuo específico dentro de la estructura. Silug. Ahí estás, jefe Orzen. Su voz ronca y siniestra resonó en el aire como un susurro suave. Extendió su mano y, de repente, una poderosa fuerza surgió de su interior. Se disparó directamente hacia Silug de manera despiadada, moviéndose a velocidades extremas. El poder detrás del ataque fue tan grande que los alrededores comenzaron a deformarse y, como resultado, varios cientos de demonios cayeron del cielo y se estrellaron contra el suelo. Todo esto fue causado por la energía demoníaca residual que quedó del único ataque. Aléjate. Silug, quien fue sometido a un ataque tan aterrador, solo pudo observar impotente desde abajo cómo se abalanzaba a velocidades aterradoras en su dirección. Con solo una mirada, pudo decir que no podía hacer nada contra el ataque, ya que simplemente estaba muy por encima de su nivel. Incluso los orcos que estaban a su lado se sintieron completamente desesperados. A pesar de esto, ninguno de ellos se rindió, ya que sincronizaron el levantamiento de sus armas y se prepararon para defender sus vidas a toda costa. Los muros circundantes fueron sacudidos por el tremendo rugido que dejó escapar Silug. Blandió su enorme hacha y se preparó para lanzar un asalto con toda su fuerza. Echó la cabeza hacia atrás para mirar a Soriol y gritó con todo lo que tenía. Aunque muera hoy, no moriré hasta que al menos te hiera gravemente. Mientras golpeaba su pie contra el suelo debajo de él comenzó a agrietarse y el tono verde que emanaba de su cuerpo comenzó a expandirse rápidamente en el aire. Luego se mezcló con el tono rojo que emanaba de las runas que estaban unidas a su cuerpo, dándole un tono que era un tono más oscuro de amarillo. Crack, crack. C-A-R-I-C-K. Mientras continuaba golpeando su pie contra el suelo debajo de él continuó agrietándose y no pasó mucho tiempo antes de que se formara un cráter debajo de sus pies. Mientras gritaba a todo pulmón una vez más, una energía aterradora comenzó a aparecer en el borde mismo de su hacha. En este punto, el ataque que Soriol había lanzado contra él estaba a solo unos metros de distancia, amenazando con borrar su existencia en el próximo segundo. Disculpe. Una figura silueteada se materializó de repente frente a Silug justo cuando estaba a punto de cortar con su hacha. Todo sucedió tan rápido que apenas pudo reaccionar. Lo último que Silug escuchó fue un aterrador sonido explosivo mientras el polvo en el aire se elevaba, ocultando la visión de Silug y la de quienes lo rodeaban. ¿Qué, Tuk? Silug sintió que su cuerpo se deslizaba varios metros hacia atrás debido a las secuelas del ataque. A pesar de eso, su mente nunca dejó de pensar en la figura que apareció ante él justo cuando el ataque de Soriol estaba a punto de impactarlo. ¿Qué pasó? Tardó unos segundos en que el polvo se asentara, y cuando finalmente se asentó, lo que Silug vio fue un conjunto de cabello largo que se balanceaba perezosamente en el aire. Una figura humanoide que empuñaba una espada larga y gruesa con una mano, relámpagos azules crepitando a su alrededor, y dos ojos amarillos majestuosos que brillaban con un tono amarillo resonante se pararon frente a Silug mientras el humo pasaba por su cuerpo. Por si fuera poco, su ropa y su figura parecían estar en perfecto estado a pesar de la poderosa explosión que había ocurrido segundos antes. La vista se grabó profundamente en la mente de Silug. Fuerte. En el otro extremo del campo de batalla, un suave susurro resonó en el aire. ¿Listos? Jin salió lentamente de su escondite y fijó su mirada en una dirección determinada. Esto va a ser mucho más difícil de lo que había anticipado. Con solo una mirada al número de demonios que estaban en el aire, Jin sintió que su rostro cambiaba. Habiendo seguido en secreto a los demonios desde atrás y habiendo transmitido a los orcos su posición, Jin tuvo tiempo de sobra para ver cuán terrible era la situación y honestamente, es más que terrible. Era imposible para ellos lidiar con la cantidad de demonios, y por si fuera poco, también había más de 20 demonios de rango marqués, junto con uno que parecía estar un paso por encima de eso. Estoy contigo en esto.
Emma también salió del escondite y asintió con la cabeza. Por lo que parece, la situación no pinta bien. Un error y podríamos encontrarnos en el más allá. No me cuenten a mí. La voz de Melissa resonó desde atrás. Estaba asomándose desde detrás de un árbol. Solo estoy aquí por las hierbas. Si ustedes mueren, no estaré ahí para recoger sus cuerpos. Si morimos, no tendrás a nadie que recuperar en primer lugar. Emma replicó. Melissa asintió silenciosamente para sí misma. Buen punto. Silencio por un momento. Jin les hizo callar a los dos mientras se llevaba un dedo a la boca y se agachó un poco. Mientras Jin seguía mirando hacia la distancia como un cazador sigiloso buscando a su presa, la atmósfera a su alrededor cayó en un silencio absoluto durante los siguientes minutos. Estaba buscando una abertura en la formación trasera de los demonios donde se encontraban los demonios de rango marqués. Con su fuerza actual, era posible que pudiera lidiar con un demonio de rango marqués. Tal vez incluso dos, pero eso era todo. Por supuesto, esto solo se aplicaba a situaciones en las que luchaba contra ellos uno a uno. Si fuera a través de una emboscada. Eso era algo completamente diferente. Entendido. No pasó mucho tiempo antes de que los ojos de Jin se animaran. El demonio de rango duque se ha ido, ahora es nuestra oportunidad. Tan pronto como terminó de decir esas palabras, la figura de Jin desapareció en la oscuridad. Un brillo frío brilló en sus pupilas mientras sus ojos se fijaron en un demonio de rango marqués específico que flotaba en el aire sobre él. Me pregunto cuántos demonios de rango marqués puedo matar antes de que me noten. Capítulo 641, Guerra, 3. Parece que es mi turno. Lo último que escuchó An Yufei fue la voz de Liem mientras aterrizaba suavemente en el suelo después de saltar por encima de las fortificaciones. En menos de un segundo, una energía aterradora recorrió la zona y se dirigió hacia los niveles inferiores del castillo. Debido a que la energía era tan poderosa, An Yufei encontró que se le hacía cada vez más difícil respirar. Lo único que podía hacer mientras eso sucedía era simplemente observar cómo la energía se estrellaba contra los pisos inferiores, justo donde Liem aterrizó. Tras el ensordecedor sonido de la explosión, un polvo espeso se elevó en el aire y oscureció la visión de An Yufei y de todos los demás. Tan pronto como el polvo se asentó, An Yufei pudo volver a vislumbrar a Liem, quien parecía estar ileso en su mayor parte. Su mirada y el demonio de arriba se encontraron, y en ese instante, el tiempo se detuvo. Su figura desapareció después de eso, reapareciendo justo frente al demonio que había producido el ataque aterrador y el golpeó con su espada. Un sonido metálico y zumbante resonó en el espacio de arriba y siguió haciéndolo durante unos segundos. Los dos inmediatamente comenzaron a luchar uno contra el otro mientras poderosas ondas de choque irrumpían en la atmósfera. Mientras esto sucedía, los demonios que antes estaban quietos finalmente decidieron moverse. Los orcos respondieron de la misma manera mientras blandían sus armas y rugían. Roar. Ik. Arg. Como resultado directo de sus movimientos, objetos parecidos a meteoritos de enormes proporciones comenzaron a dispararse en el aire, dirigiéndose hacia los demonios en la distancia, lo que marcó el comienzo de la guerra. Al instante, gritos de agonía y dolor comenzaron a envolver todo el campo de batalla. En este caso, los gritos provenían principalmente de los demonios que fueron derribados por las enormes rocas que fueron lanzadas desde las catapultas en la parte delantera del castillo. Miles y miles de demonios serían barridos por ese único ataque de la catapulta. Sin embargo, a pesar de que una gran cantidad de demonios estaban siendo asesinados con cada ataque, una nueva fila de ellos aparecería detrás de ellos, reemplazando a la fila anterior y continuando su avance. Su número parecía infinito. Esto no es bueno. An Yufei murmuró para sí mismo mientras miraba hacia la distancia. A pesar de todo lo que los orcos estaban haciendo para intentar deshacerse de tantos demonios como fuera posible, era evidente que sus esfuerzos eran inútiles, ya que la cantidad de demonios que se acercaban a su dirección era simplemente demasiada. Comparado con el ejército orco, los demonios eran al menos 20 veces su tamaño. La batalla no era una que tuviera mucha esperanza de victoria desde el principio. Sin embargo, Creo que es nuestro turno de finalmente desatarnos. An Yufei de repente escuchó la voz de Hein viniendo de al lado de él.
Él juntó sus puños violentamente, lo que resultó en un ruido metálico y zumbante. Ava, que estaba parada a su lado, tocó unas notas en su flauta de una manera casual. Toodle-oo. Lo que siguió después de sus simples acciones fue una escena que dejó a An Yufei y a los demás asombrados. No importa cuántas veces vea esto, nunca me acostumbro. Simplemente no era algo que se pudiera explicar con una sola palabra, ya que 4 enormes criaturas parecidas a mamuts aparecieron debajo del castillo. A su lado estaban un número de lobos enormes que eran al menos 2 veces más altos que un humano típico, y detrás de ellos estaban grandes criaturas que se parecían a armadillos pero tenían espinas en sus espaldas duras y poseían una apariencia feroz y amenazante que haría que el pelo de cualquiera se pusiera de punta. Si eso no fuera suficiente, sobre ellos había grandes pájaros que volaban a su alrededor y los rodeaban. En total, había alrededor de 20 o 40 criaturas más de pie frente al castillo. Su rango y presencia eran increíblemente fuertes. Un ejército de un solo hombre. Eso era lo que era Ava. Ella era un ejército de un solo hombre. Con otro golpe de flauta, las bestias se enfurecieron y cargaron contra los demonios que se acercaban. ¿Qué es esto? Bestias. ¿Qué está pasando, güey? Donde quiera que fueran, los demonios serían barridos mientras las criaturas parecidas a mamuts en la parte delantera destruían todo a su paso, actuando como limpiadores de caminos, mientras que los armadillos en la parte trasera limpiaban todo lo que quedaba, con los lobos apoyando al mamut desde los lados con sus rápidas velocidades y afiladas garras. La coordinación entre las bestias era impecable y perfecta, deshaciéndose de cientos de demonios a la vez. El impacto de Ava no era más débil que el de un individuo clasificado. Hein, que obviamente era más lento que ellos, lo seguía desde atrás, quedando lentamente atrás con el paso del tiempo. Su figura era bastante lamentable. Aún así, An Yufei no pensó mucho en ello. Sabía lo aterrador que era el Hein actual si realmente lo intentaba. Yo también debería empezar mi ataque. Cuando An Yufei vio que todos los demás ya se habían adelantado y estaban atacando a los demonios, ya no pudo contenerse y saltó desde la fortificación. Al aterrizar, lo único que encontró a su vista fue carne en descomposición y núcleos rotos que se parecían mucho a fragmentos rotos. No había nada más. Obviamente, esto fue la consecuencia de lo que Hein y los demás habían dejado atrás. Extendió su mano hacia su derecha y una gran espada que era el doble de su tamaño apareció en su mano. La espada no tenía una apariencia particularmente agradable, más bien, se parecía a un hueso afilado que había sido moldeado en una gran espada ancha. Debido a que no era un artefacto, el poder que emanaba de ella no parecía ser particularmente impresionante. Era, de hecho, solo un hueso, pero no un hueso cualquiera. Hein Yufei respiró hondo. Cuerpo marcial. Las venas de sus músculos comenzaron a sobresalir mientras sus músculos comenzaban a hincharse. Su fuerza aumentó significativamente y el vapor comenzó a escapar lentamente de su cuerpo. Su presencia comenzó a atraer la atención de los demonios distantes, pero si eso no fuera todo. Cuando dio un paso adelante, los músculos previamente agrandados de su cuerpo se contrajeron hasta el punto en que se volvió más delgado. An Yufei levantó sin esfuerzo la gran espada en su mano con una sola mano mientras creaba un cráter debajo de él con un solo paso. Contrariamente a lo que uno podría creer, practicar el estilo grabar no te hacía más grande. No, más bien, te hacía más delgado. Todo el punto del estilo grabar era comprimir todos los músculos dentro del cuerpo para una mayor explosividad. El enfoque estaba en la densidad muscular. Cuanto más densos sean los músculos, más explosivo serás con tus ataques. Y actualmente, los músculos de An Yufei estaban contraídos hasta el punto de que sentía que su cuerpo se desbordaba de poder. Para cuando la espada estaba levantada sobre su cabeza, más de 100 demonios ya lo habían alcanzado. Completamente imperturbable por la aparición del demonio, An Yufei murmuró una sola palabra. Colapso. Luego bajó la espada de un golpe. Su visión se distorsionó momentáneamente y todos los demonios en sus alrededores desaparecieron. Incluso la típica lluvia negra que saldría de una masacre no apareció, ya que todo simplemente desapareció a su alrededor. La escena fue tan impactante que parecía que no había pasado nada.
Si no fuera por la larga cicatriz que se extendía por más de 1 kilómetro y tenía varios metros de profundidad, uno podría haber creído que realmente no había pasado nada. Pero algo realmente sucedió. Anju Fei exhaló cuando la punta de su espada tocó el suelo. Mirando a la distancia, murmuró. Para un corte normal, esto no estuvo mal. Amanda usó una mano para sujetar el collar que le colgaba del cuello y la otra para mantener su agarre en el arco. Mientras llevara el artefacto, podía sentir una sensación cálida que subía desde el área justo encima de su pecho. Es hora de que me quite esto. A pesar de ser vacilante, Amanda sabía que había llegado el momento de dejar de ocultar sus habilidades. Desenganchó cuidadosamente el collar de su cuello. Casi de inmediato, notó que su fuerza estaba cambiando, y también notó que su cabello comenzaba a ondear a medida que el maná en el aire comenzaba a deformarse. Todo el proceso no duró más de 5 segundos, y para cuando terminó, sintió que su fuerza subía hasta el rango. La sensación era completamente diferente a antes, ya que sentía que todos sus sentidos se intensificaban mientras su control sobre el maná se volvía significativamente más fácil. De la misma manera, como Jin, Amanda se propuso hacer uso completo de todos los recursos que tenía a su disposición. A diferencia de Jin, quien se negaba a usar las habilidades y las artes por razones como su orgullo, Amanda, en el pasado, se negaba a asumir habilidades tan poderosas porque sentía que el gremio las necesitaba más que ella. Ella tenía una tendencia a priorizar los asuntos del gremio por encima de sus propios intereses a veces, y si su padre no se lo hubiera hecho notar, nunca se habría dado cuenta. En cualquier caso, incluso sin esta comprensión, Amanda habría cambiado sus maneras. Particularmente con lo que le pasó a su padre y en ese planeta. Al final, lo que se llevó de todas estas experiencias fue la realización de que todavía era demasiado débil y que necesitaba trabajar para fortalecerse. De ahí que empezara a priorizar sus propios intereses y decidiera ser un poco más egoísta. Al final del día, uno necesitaba tener un poco de egoísmo para conseguir lo que deseaba. Hay muchos demonios. Mirando al horizonte, las cejas de Amanda se fruncieron. Desde donde estaba, podía ver a los miembros del grupo de Ren dominando completamente los niveles inferiores de la torre. Dondequiera que iban, los demonios eran asesinados. Su presencia se apoderó por completo de los niveles inferiores, pero no es suficiente. Desde donde estaba, Amanda podía ver que había demasiados demonios para lidiar con ellos al mismo tiempo. A pesar de que los estaban enfrentando a un ritmo alarmante, aún estaba lejos de ser suficiente. Amanda sabía que tenía que hacer algo. Por lo tanto, lentamente tomó una posición y levantó su arco. Inhaló profundamente, cerró los ojos por un instante fugaz y se concentró en el maná que albergaba su cuerpo antes de tensar su arco. Un brillo suave comenzó a envolver todo su cuerpo al mismo tiempo que una flecha azul translúcida comenzó a formarse en su arco. Abriendo los ojos una vez más, dirigió su mirada hacia la lejanía, donde estaba el ejército de demonios, antes de murmurar algo entre dientes. Rango conteo, tipo agilidad, tipo emboscada. Bloqueo de objetivo, habilidad no combativa que permite al usuario filtrar y seleccionar objetivos específicos basados en criterios definidos por el usuario. Cuanto mayor sea el número de objetivos seleccionados, mayor será el consumo de maná. La activación de la habilidad alteró su visión, todo comenzó a cambiar ante sus propios ojos y más de 100 puntos rojos diferentes aparecieron en su visión. Todos ellos eran objetivos que se ajustaban perfectamente a los criterios que había seleccionado de antemano. Una fina sonrisa se dibujó en su rostro al ver todos los objetivos. Su espalda se arqueó hacia atrás y soltó la cuerda de su arco. Instantáneamente, la flecha de su arco desapareció en el cielo. La velocidad a la que voló fue tan rápida que liberó una pequeña onda expansiva. Mientras la flecha seguía elevándose en el aire, Amanda bajó la cabeza y volvió a dirigir su atención hacia el campo de batalla. Bajó su arco y esperó un par de segundos antes de murmurar algo entre dientes. Boom. Fue entonces cuando sucedió. Una lluvia de flechas azules disparadas a velocidades aterradoras hacia el suelo como la lluvia torrencial de una tormenta. Cada una de ellas perfectamente dirigida al demonio que había seleccionado previamente, dejando solo la muerte a su paso.